creo que cuando se habla de sociedad de la información se alude a diversas cuestiones. A mí me parece que la sociedad de la información tiene mucho que ver con equipamientos tecnológicos, con modos de circulación de la información, pero también con estilos de experiencia y de circulación del saber que produce. Me parece que allí hay un tema que es clave relacionado con la sociedad del conocimiento, que es qué tipo de experiencia y qué tipo de saber estamos construyendo en la actualidad, cómo los saberes se han diseminado en virtud de la sociedad de la información, cómo se han deslocalizado, cómo de algún modo aparecen, se producen en diferentes agencias que no son solamente las tradicionales productoras del saber, las agencias que tenían que ver con lo educativo, con la industria editorial, etcétera. A mí me parece que allí hay un plano que, más allá de analizar si está fuertemente regido por el mercado o no, indudablemente ha instalado un tipo de experiencia frente al saber que tenemos que tener en cuenta desde la sociedad del conocimiento, es decir, la sociedad del conocimiento entendida como esa serie de vínculos que se producen hoy día en el mundo que tienen que ver con el incremento de la comprensión del mundo en el que vivimos. Entonces me parece que ahí aparece una cuestión que es central, que es que el tipo de saber que circula y el tipo de experiencia frente al saber en la sociedad de la información es más bien el del surfista, en lugar del buceador. El buceador va en profundidad, se aboca a un punto, en cambio el surfista va por la superficie y a velocidad. Esto que ha instalado de algún modo Google, pero que también aparece muy ligado a las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que hay un cambio doble en el estatuto del saber, en el estatuto del conocimiento, uno que tiene que ver con lo epistemológico, esta diseminación, descentramiento, etcétera, de los saberes, y otro que tiene que ver con lo experiencial, es decir, esta experiencia de ser más bien surfistas, que muchas veces desde las escuelas esto se ve como un peligro, es decir, no se entiende la mutación que se está produciendo y directamente de lo que se habla es que ya no hay profundidad en los saberes. Es cierto que es un nuevo estatuto, entonces tenemos que de algún modo comprender eso. Lo que la sociedad del conocimiento nos permite es acercarnos a una comprensión de los modos de producción, circulación, distribución y consumo de conocimientos desde un punto de vista que tiene más que ver con la comprensión ligada a la acción. Yo solo puedo actuar en esta sociedad en la medida en que comprendo sus dinámicas y no en la medida en que las impugno. Más allá de que luego podamos hacer una crítica de esas dinámicas, necesariamente las tengo que comprender para poder actuar. A mi juicio, el problema de la lectura crítica de los medios, del análisis crítico de los medios, es circunscribirlo solamente a una crítica de los mensajes, como si los mensajes pudieran aislarse de otro tipo de textos culturales. Entonces allí muchas veces se trata de descifrar incluso los mensajes subliminales, los mensajes ocultos que aparecen en los medios. Esto ha tenido que ver mucho con una tradición más bien moralista. Entonces la crítica está restringida, podríamos decir, a una denuncia del carácter, podríamos decir, degradante de la cultura que tienen los medios. A mi juicio el problema es mucho más complejo, tiene más que ver con una perspectiva de la pedagogía crítica que lo que busca es captar cuáles son, de algún modo, las representaciones sociales hegemónicas puestas en los medios. ¿Qué quiere decir esto? De algún modo nosotros interpretamos nuestra experiencia, interpretamos nuestra vida, explicamos, la nombramos a la vida, al mundo, muchas veces articulando formas de ver, formas de decir, formas de actuar que aparecen en los medios. Entonces, uno de los problemas centrales de la pedagogía crítica es cómo relacionamos las producciones, no solo los mensajes, sino las prácticas, las maneras de ver el mundo que aparecen en los medios, con los modos que tenemos de vivir la vida cotidiana, de nombrar nuestras cosas, de decir nuestros conflictos, de interpretar nuestras relaciones, nuestras experiencias. Esa es una primera cuestión que la pedagogía crítica tiene que alentar, es decir,
no tanto el análisis del contenido mediático, de los mensajes mediáticos aisladamente, sino cómo eso se articula en nuestra vida cotidiana, porque el objetivo de la pedagogía crítica es que seamos más autónomos, es decir, que no nos dejemos llevar, sobre todo si pertenecemos a clases populares, a sectores discriminados, a sectores que han sido largamente avasallados por el neoliberalismo, por ejemplo, sobre todo en una época de restitución del Estado, una época en la cual la ley de servicios audiovisuales nos permite pronunciar otra palabra. Me parece que es clave desde la pedagogía crítica resaltar este papel que tiene lo educativo con relación a la posibilidad de sacarnos de encima esas imágenes que se nos han inscripto, que nosotros muchas veces adoptamos y que nos hacen permanecer en situaciones de marginalidad, en situaciones de desventaja, en situaciones en las cuales no podemos ser autónomos. El problema del concepto de ciudadanía es que ha sido demasiado circunscripto a cuestiones jurídicas, más bien, y también configurado por los organismos de financiamiento internacional que han instalado este concepto de ciudadanía. Yo creo que centralmente el concepto de ciudadanía está relacionado con el ejercicio de los derechos, pero también con las luchas por el reconocimiento. Me parece que allí, por el reconocimiento de identidades, de subjetividades, de formas de vida, de formas de pensar el mundo, de ver las cosas, me parece que allí lo central es cómo activa el escenario escolar, la propuesta educativa, la pedagogía, cómo activa modos de pronunciamiento de esa palabra, de esos modos de ver, de esos modos de contar, de contarnos. Es decir, hay un elemento central en la construcción ciudadana, a mi juicio, que tiene que ver con la narración de cada una de las identidades, la narración que no es solamente individual, sino que es colectiva, que es fruto del diálogo. Por lo tanto, me parece que allí hay una centralidad que va más allá del medio como instrumento, del medio meramente ligado a la producción, y que tiene que ver, en definitiva, con lo que antes se llamaba el contenido que ponemos en el medio, qué tipo de procesos registra, refleja, representa la producción mediática, y por otro lado, qué tipo de lecturas hacemos de las producciones mediáticas relacionadas con nuestro propio ejercicio de la libertad, de nuestro posicionamiento, de nuestra identidad. Yo creo que uno de los intereses principales, uno de los propósitos principales de la institución escolar desde su fundación es la formación ciudadana. El problema es cómo han incidido, sobre todo en los últimos tiempos, los medios y las tecnologías respecto de esto, qué tipo de ciudadanía es la que pretendemos formar. De algún modo, cómo instalamos trayectorias de formación ciudadana con relación a los medios, cómo estas trayectorias no las ligamos solamente con la lectura de los medios, con el análisis crítico de los medios, sino también con la capacidad ciudadana de producir nuestras propias formas de ver, nuestros propios relatos, nuestras propias narraciones sobre la vida y sobre la experiencia, que me parece que es uno de los tópicos centrales de la ciudadanía hoy, es decir, lo que tiene que ver para algunos autores, desde Riquet hasta Honneth, etcétera, con lo que se llama la lucha por el reconocimiento. Nuestros ámbitos globales y locales tienen mucho que ver con esas pugnas por ser reconocidos, por ser admitidos en un sentido de pertenencia en la sociedad, y todo esto está fuertemente ligado a lo mediático, a la estructura y al discurso audiovisual, es decir, comprender esas dinámicas, aprender a utilizarlas, no solo en el sentido de la lectura, sino también de la escritura, es decir, de la producción, de la puesta de nuestra imagen en circulación en el espacio público. Y esta construcción del espacio público, que es un espacio de debate por lo que queremos ser, por lo que somos, por la interpretación de nuestra vida, está fuertemente ligada a una concepción de educación ciudadana que no solo se restringe a la ciudadanía vinculada a los derechos.